Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y muchas ganas de disfrutar. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, tenemos un vídeo súper especial, uno de esos que te dejan con la boca abierta y el corazón calentito. Vamos a hablar de un regalo inolvidable, uno de esos que realmente impactan, y que Ozge le hizo a Serkan. Sí, como lo oyen. Prepárense para una historia llena de emoción, sorpresas y por supuesto, mucho cariño. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este regalazo épico, quiero recordarles rapidito que si son nuevos por aquí, o si simplemente les gusta el contenido que subo, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Así no se pierden de nada. Además, sus suscripciones me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Así que ya saben, un clic no cuesta nada y me hacen muy feliz. Ahora sí, vamos al lío. ¿De qué va este regalo inolvidable? Bueno, para entender la magnitud del asunto, tenemos que poner un poquito de contexto. Ozge y Serkan son una pareja, bueno, eran una pareja, digamos que su relación era un torbellino. Tenían momentos de pura felicidad, risas, complicidad, pero también, como en todas las relaciones, sus altibajos, sus diferencias, sus pequeños dramas. Serkan, digamos, era un hombre bastante pragmático. Le gustaba la planificación, la lógica, las cosas claras y ordenadas. No era mucho de grandes gestos románticos ni de sorpresas extravagantes. Ozge, por otro lado, era todo lo contrario. Soñadora, creativa, espontánea, le encantaban las sorpresas, los detalles inesperados, las demostraciones de cariño originales y poco convencionales. Imagínense el reto que suponía para Ozge sorprender a Serkan. No era tarea fácil. Había intentado varias cosas en el pasado, cenas románticas a la luz de las velas con música suave y pétalos de rosa esparcidos estratégicamente, escapadas sorpresa a pintorescos pueblos costeros donde esperaban habitaciones con vistas al mar y paseos por playas desiertas, regalos costosos como relojes de alta gama, ediciones limitadas de sus libros favoritos o incluso entradas para eventos exclusivos, pero nada parecía realmente llegarle al corazón. Serkan apreciaba el gesto, por supuesto, con una sonrisa educada y un gracias, cariño, pero no se veía esa chispa en sus ojos, esa genuina emoción que Ozge tanto anhelaba ver. Esa pequeña arruga en la comisura de sus labios que delataba una felicidad sincera. Así que esta vez, Ozge decidió cambiar de estrategia. Pensó en algo que realmente conectara con la esencia de Serkan, algo que fuera más allá de lo material, algo que tocara una fibra sensible en su interior. Se dedicó a observar a Serkan con detenimiento, analizando sus reacciones, recordando conversaciones pasadas, buscando pistas en sus silencios y en sus pequeñas manías. Pasó noches en vela, repasando cada detalle de su relación, tratando de descifrar el enigma de su corazón. Y después de mucho pensarlo, eureka. Tuvo una idea brillante. Una idea que, de solo pensarla, le aceleraba el pulso y le llenaba el corazón de esperanza. Serkan, aunque no lo demostraba mucho, tenía una gran pasión oculta, la astronomía. Desde pequeño le fascinaban las estrellas, los planetas, el universo infinito. Solía leer libros sobre el tema, desgastando las páginas con sus ávidas manos, pasar horas mirando al cielo nocturno con un pequeño telescopio, un regalo de su abuelo que guardaba como un tesoro, y soñaba con viajar al espacio, imaginándose flotando entre las estrellas y contemplando la Tierra desde la inmensidad del cosmos. Pero por cosas de la vida, por presiones familiares y expectativas sociales, nunca pudo dedicarse profesionalmente a ello. Terminó trabajando en algo completamente diferente, más práctico y rentable, en una empresa de consultoría donde pasaba sus días analizando datos y elaborando informes, pero esa pasión seguía latente en su interior, como una llama que nunca se extinguía por completo. Ozge, que lo conocía a la perfección, que conocía sus secretos más profundos y sus sueños más ocultos, se acordó de esta afición secreta de Serkan. Recordó una conversación que tuvieron una noche, mientras contemplaban las estrellas desde la terraza de su casa, en la que Serkan le confesó su frustración por no haber seguido su vocación. Recordó el brillo especial en sus ojos cuando hablaba del universo, la pasión desbordante que emanaba de sus palabras. Y ahí fue cuando se le ocurrió el regalo perfecto. En lugar de comprarle algo material, decidió regalarle una experiencia única, algo que le permitiera conectar con su pasión por la astronomía de una manera completamente nueva, una experiencia que le recordara que nunca es tarde para perseguir sus sueños. Y aquí viene lo bueno.
Ozge contactó con un observatorio astronómico local, un lugar remoto y silencioso, alejado de la contaminación lumínica de la ciudad, donde el cielo nocturno se mostraba en toda su majestuosidad. Se puso en contacto con el director del observatorio, explicándole su situación y pidiéndole su ayuda para organizar una sorpresa inolvidable. Después de varias llamadas y correos electrónicos, logró convencerlo de que le concediera una visita privada y exclusiva para Serkan. No era una simple visita guiada para turistas, con grupos numerosos y explicaciones genéricas. No. Era una experiencia personalizada, diseñada específicamente para él, teniendo en cuenta sus conocimientos y sus intereses. La visita incluía una charla con un astrónomo profesional, el Dr. Demir, un experto reconocido a nivel internacional, que le explicó a Serkan los últimos descubrimientos y teorías sobre el universo, desde la existencia de la materia oscura hasta la posibilidad de vida en otros planetas. Le mostraron imágenes impresionantes de galaxias lejanas, nebulosas coloridas y agujeros negros misteriosos, capturadas por los telescopios más potentes del mundo. Le explicaron los procesos físicos que dan origen a estos fenómenos cósmicos, utilizando un lenguaje claro y accesible, pero sin sacrificar la rigurosidad científica. Luego le permitieron a Serkan utilizar un telescopio de última generación, uno de los más grandes y sofisticados del país, para observar el cielo nocturno. Le enseñaron a identificar constelaciones, planetas y otros objetos celestes, utilizando cartas estelares y programas informáticos. Pero lo mejor de todo fue que Ozge le había pedido al astrónomo que le preparara una sorpresa especial, algo que realmente tocara el corazón de Serkan. Le había contado la historia de su pasión por la astronomía, su sueño frustrado de dedicarse a ella, y su deseo de regalarle algo que le recordara su amor por el universo. Resulta que existe la posibilidad de nombrar una estrella. Sí, como lo oyen. Se puede pagar una cantidad de dinero y registrar una estrella con el nombre que uno quiera. Existen varias organizaciones que ofrecen este servicio, aunque no son reconocidas oficialmente por la Unión Astronómica Internacional, la autoridad mundial en materia de nomenclatura astronómica. Pero a Ozge no le importaba la validez científica del asunto. Lo que le importaba era el valor simbólico del regalo. Y adivinen qué. Ozge le regaló a Serkan una estrella con su nombre. Una estrella que llevaría su nombre por toda la eternidad. O al menos en el registro de la organización que la nombró. Imagínense la cara de Serkan cuando se enteró. Al principio no se lo podía creer. Pensaba que era una broma, una de las ocurrencias de Ozge. Pero cuando vio el certificado oficial, con su nombre grabado en él, la fecha de registro y las coordenadas de la estrella, se quedó sin palabras. La emoción lo invadió por completo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, lágrimas de alegría y gratitud, y abrazó a Ozge con todas sus fuerzas, apretándola contra su pecho como si temiera que se fuera a escapar. Fue un momento mágico. Bajo el cielo estrellado, rodeados de la inmensidad del universo, Serkan se sintió profundamente conmovido por el regalo de Ozge. No era un simple objeto material, un objeto que acumularía polvo en un estante. Era una demostración de amor y comprensión profunda, un gesto que trascendía lo tangible y se adentraba en el terreno de lo espiritual. Era un regalo que conectaba con su alma, con su pasión más íntima, con su niño interior que soñaba con explorar las estrellas. Serkan admitió después que nunca había recibido un regalo tan significativo. Le había tocado el corazón de una manera que nunca imaginó posible. A partir de ese día, su relación con Ozge se fortaleció aún más. Entendió que ella realmente lo conocía, lo aceptaba tal como era, con sus virtudes y sus defectos, y se preocupaba por sus sueños y aspiraciones, incluso por aquellos que él mismo había enterrado en lo más profundo de su ser. Pero la historia no termina ahí. La cosa no se quedó solo en nombrar la estrella. Ozge, que es una mujer ingeniosa y creativa, que siempre busca la manera de sorprender y complacer a Serkan, hizo algo más. Sabía que Serkan valoraba mucho los recuerdos tangibles, las cosas que podía tocar y guardar, los objetos que le recordaban momentos especiales de su vida. Así que decidió crear un álbum de fotos con imágenes de la visita al observatorio, capturas de pantalla del certificado de la estrella, y frases inspiradoras sobre el universo y el amor, citas de astrónomos famosos y poemas que hablaban de la belleza del cosmos. Pero eso no es todo. Contactó con un artista local, un pintor especializado en arte abstracto, y le encargó un cuadro personalizado de la estrella de Serkan. Le explicó la historia del regalo, la pasión de Serkan por la astronomía,
y le pidió que creara una obra que transmitiera la emoción y el significado del momento. El cuadro era una representación abstracta de la estrella, con colores vibrantes y texturas interesantes, que evocaban la inmensidad del espacio y la energía de las estrellas. Era una obra de arte única y original, que simbolizaba el regalo inolvidable de Ozge. Serkan quedó fascinado con el álbum de fotos y el cuadro. Los colocó en un lugar especial de su casa, en la sala de estar, para poder verlos todos los días y recordar ese momento mágico. Cada vez que miraba el cuadro de su estrella, se sentía conectado con el universo y con el amor de Ozge, sentía que formaba parte de algo más grande y trascendente. Este regalo no solo impactó a Serkan, sino que también les enseñó una valiosa lección a ambos. Les demostró que los regalos más importantes no son los más caros ni los más extravagantes, sino aquellos que nacen del corazón, que conectan con la esencia de la persona y que demuestran un amor y una comprensión profundos. Les recordó que los pequeños detalles, un gesto amable, una palabra de aliento, un abrazo sincero, pueden marcar una gran diferencia en nuestras relaciones. En resumen, la historia del regalo de Ozge a Serkan es una historia de amor, comprensión y conexión profunda. Es una historia que nos enseña que los regalos más importantes son aquellos que tocan el alma, que conectan con nuestras pasiones y que nos hacen sentir amados y valorados. Es un recordatorio de que los detalles, por pequeños que sean, pueden marcar una gran diferencia en nuestras relaciones. Y es una prueba de que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo y de crear momentos inolvidables. Que el amor verdadero reside en la capacidad de conocer al otro en su totalidad y amarlo por lo que es, con sus sueños, sus miedos y sus anhelos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta historia tan especial y que les haya inspirado a reflexionar sobre el valor de los regalos que van más allá de lo material. Recuerden que lo más importante es el cariño, la atención y la dedicación que ponemos en cada detalle. Que un regalo, por sencillo que sea, puede convertirse en un tesoro si está hecho con amor. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Me encantaría saber qué piensan de esta historia. ¿Cuál ha sido el regalo más inolvidable que han recibido? ¿O el regalo más significativo que han dado? ¿Alguna vez han regalado una experiencia en lugar de un objeto material? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Me interesa mucho conocer sus experiencias y sus opiniones. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles rapidito que si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un like, que me ayuda muchísimo a seguir creciendo en YouTube. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan inspirarse con esta historia. Y por supuesto, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo seguir subiendo contenido interesante y entretenido para todos ustedes. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.